Eject the where's that eject that drive. You got to open up a Explorer window. I know. It may already be ejected. I don't see it. No. No, it's not there. It's already been ejected. I'm just gonna pull it. Doesn't matter. If it complains, then. Mm. Oh, estas computadoras. Sí, son latosas en algunos. Solo tiene uno. Ese es el problema. Who is this? Mm-hmm. Oh, he did? Well, good for him. Right. Mm-hmm. Yeah. Yeah, he get hurt. Oh, he can do that over the phone. No. I let them go in. Thank you, Master. Thank you, Master. Oh my goodness. Okay. We're recording on both, huh? What? What didn't record?
Which one? Did you record on the? Oh, okay. Okay, that's fine. Ok, yo no tengo sonido. O sí, o quizás este. Ok, este. Testing. Testing. Ok. Need to not change the shutter speed though. It needs to be stuck at 180. Yeah, that's fine. Go ahead, do that. How's it look? More or you need to stand up? Shutter speed is It should be 180D. No, it needs to be 180D. You got it? still 172. Or you're moving the wrong button then. Whatever you do when you do that, you move it. It's up here probably, this one up here. Needs to be 180D. Ok, ¿listos? Creo que ya tenemos todas estas cosas arregladas. Muy bien. Estamos viendo el libro de Daniel y ayer vimos el llevado por la corriente de cómo es que Daniel creció y vivió en Jerusalén, una aldea idílica, y que de veras se creían seguros de ataque. Tenían el templo, el arca de la alianza, tenían una historia de victoria, y los judíos no creían que un rey o un imperio pagano podía conquistarlos de esa forma. Y vieron que sí, y entonces entra Nabucodonosor, él toma de los vasos del templo, se los lleva, pero lo que de veras hace es que él manda a reclutar forzosamente a los más inteligentes que pueden encontrar para meterlos en su academia, para que forman parte de su gabinete, por decir, de su administración. Entonces, Nabucodonosor no era un menso, él sabía el valor de tener personas que le aconsejaran, que eran inteligentes, que eran sabios, que eran entrenados y que eran diversos. Entonces, no iba a otros pueblos nada más buscando oro o plata o conquistas de terrenos. Él no estaba tan interesado en esas cosas en Jerusalén. Él fue ahí buscando la cultura intelectual que los judíos habían desarrollado después de 800 años de estudiar, de leer, de argumentar diariamente en el templo, en las sinagogas estaban discutiendo y argumentando, formando argumentos. Entonces esa era la cultura que habían después de 800 años cultivado en Jerusalén, y él fue ahí para conseguir esa entrada a su cultura de este intelecto, y los llevó. Y todos los planes, imagina a Daniel, como te digo, él probablemente tenía como 13 años de edad, pero él tenía planes, él tenía sueños, él tenía la idea de una familia. Él tenía la idea de una carrera, quizá de una carrera en el templo, o una carrera en una sinagoga, o una carrera como un profesor, o en la administración del gobierno de Jerusalén. Él no era un don nadie, él era familia real, él era nobleza. Él tenía planes y de repente él está
Él ha sido secuestrado, está siendo forzosamente llevado al corte de un rey pagano. Y imagina el temor que ha de estar en su corazón. Imagina el no saber a dónde va. Toda su vida lo ha vivido en este pequeño pueblo de Jerusalén. Un pueblo no diverso. Todos ahí comen lo mismo. Muchas veces pensamos en qué tan difícil ha de ser judío, no comer tocino, no comer esto, no comer. Pero si no lo venden y si nadie lo ha comido en cientos de años y lo ves asqueroso, no es difícil. Estás viviendo donde todos hablan el mismo idioma que tú, todos sirven al mismo Dios que tú, todos visten de la misma ropa que tú, todos van a la misma congregación que tú, todos están iguales y de repente están siendo llevados por gente muy diferente que tú a una ciudad poblado con una gran diversidad de gente de todos tipos de religiones. Y no sabes a dónde vas. ¿Has oído de Babilonia? ¿Has oído de los horrores que cometen? ¿Has oído de todo lo malo que pasa en esa ciudad pagana? Nada más imagina cómo te sientes si tú eres un joven de 13 años que has sido arrancado de familia, de carrera, de paz, de sueños, de tu hogar. Y de repente ya de repente has sido llevado por una corriente enorme que es la fuerza militar de Babilonia. Daniel se va a encontrar de repente en una sociedad y una cultura como ninguna que hubiera antes imaginado. Piensa un poco en lo que era Babilonia. Babilonia era una ciudad-estado, como Roma llegó a ser. Roma era el imperio, pero era la ciudad. Babilonia también no era una nación, era una ciudad, pero una ciudad enorme. De hecho, la mayoría de los historiadores creen que era la ciudad más grande en la historia hasta su punto. Estamos hablando que se calcula que eran entre 200 y 250,000 personas viviendo en Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Y es a donde iba, de una pequeña ciudad de Jerusalén. Y si tú algún día investigas un poco, te das cuenta que lo que llaman la ciudad vieja, en realidad probablemente no era la ciudad donde creen que es el templo, probablemente no era el templo ahí, sino era en otro lugar. Entonces ese muro donde van todos los judíos a lamentar y creen que están, es muy probable que ese es el muro de la fuerte de los romanos, donde están todos orando. Que si eso llega a comprobarse, va a haber muchos judíos muy tristes que han estado orando al muro romano. Pero donde se parece que era la ciudad de Jerusalén, lo miden y es muy pequeño, increíblemente pequeño. Él está yendo a algo muy, muy diferente. La ciudad de Babilonia, y usando las cifras conservadores, porque como hace tanto tiempo, hay cifras de muy exagerados. Entonces yo te voy a dar las cifras más conservadores que yo encontré. 890 hectáreas, no acres, hectáreas dentro del primer muro. El primer muro daba la vuelta a 890 hectáreas. No, sería ese que ves ahí. Ese obviamente no es a escala, es nada más un dibujo, pero sería este muro que ves aquí. Ese es el muro interior. Ese es el templo, ese es el templo de Marduk, que lo conocemos como el Torre de Babel. El Sigarot se llamaba, y es el templo de Marduk, y ese es todo lo que es la parte del templo, el palacio, ¿cómo le llaman? Hanging Gardens, los jardines colgantes encontrarías allá adentro, pero este muro interior, 890 hectáreas que abarca, 890. Tienen otro muro
más lejos que dentro de ese muro está todas las granjas necesarias para alimentar la ciudad de Babilonia, porque ellos habían sido puestos bajo, ¿cómo se llama? Cuando los asedio, sí. Habían sido puestos bajo asedio por los samaritanos, les habían traído al rendirse por el hambre, y cuando por fin se libraron de eso y salieron victoriosos, ellos construyeron otro muro cercando todas sus granjas para que podían proteger sus granjas, para que no podían hacerles eso otra vez. Y la ciudad de Babilonia estaba en los dos lados del Éufrates. Entonces, este muro no es el único. Este muro, esta es otra parte, la otra mitad de la ciudad está acá, de este lado del Éufrates. Y afuera de todo eso están las granjas alrededor y otro muro más allá, encerrando y protegiendo las granjas. En su momento, los muros del primer muro, los muros internos, eran estaba en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo en un tiempo. Después fueron reemplazados por otra cosa, el faro se me olvidó, mande. Sí, el faro de Alejandría lo reemplazó, pero antes de eso eran considerados esos muros interiores una de las 7 maravillas del mundo. Con cifras conservadores, esos muros eran 12 metros de alto y 10 metros de grosor. Dicen que tenían sus carreras de carretas encima del muro. Era la pista de carretas, y que aún donde estaban las guarniciones podías al lado de eso voltear una carreta con 4 caballos, darle la vuelta ahí. Así de ancho eran y enormes eran muros. Eran considerados por el mundo antiguo como impenetrables. Como impenetrables. Eso te habla un poco de por qué la actitud tan ligera cuando los medios partos llegan y está Beltasar con una fiesta. Ellos no creían que podían ser conquistados. Tenían muros enormes, tenían granjas protegidas. Ellos podían vivir, según ellos, indefinido tiempo. Nadie los podía penetrar, es lo que pensaban. Entonces, si tú eres Daniel y tú eres 13 años de edad, has vivido toda tu vida en un pequeño pueblo que es Jerusalén, y estás siendo llevado por estos babilonios, ya estás ahí en camino. Cuando tú estás lejos de Babilonia, tú ves estos muros subiendo como nunca has visto algo así antes. Lejos puedes ver estos muros 12 metros de alto. Tú te das cuenta que tú estás entrando en un mundo que nunca pudiste imaginar. Mande. 890. Tienes ahí los jardines colgantes que Nabucodonosor hizo para una esposa que se casó con una mujer que era del campo, que era de rural, y a ella no le gustaba la ciudad de Babilonia, era demasiado urbano. Entonces él construyó un pequeño, bueno, entre comillas, no, un pequeño mundo rural para ella, con cascadas y con plantas y con todo un zoológico de animales, para que ella pudiera sentirse más a gusto viviendo en Babilonia. No nada más eso, pero tienes el Sigurat, disculpa, y este es lo que ahora nosotros conocemos como la Torre de Babel. Es 91 metros de alto esta torre. Entonces imagina, Daniel está acercándose a Babilonia, las paredes, los muros enormes. Tú has oído de esos muros, pero nunca los has visto. Es una cosa oír, un muro de 12 metros. ¿Qué será eso? ¿Qué mide este muro, papá? ¿Qué mide este muro?
¿Metros cuánto? 10 metros. Estamos hablando de muros enormes. ¿Qué dije? 12 metros de alto, 10 metros de grosor. Estamos hablando de unas cosas que tú nunca has visto en tu vida. Y eso es nada más el muro, no contando las torres que suben arriba. Y esos números conservadores. Hay números mucho más grandes que dicen, entonces quién sabe. Pero tienes este sigurat que lo han medido porque la base lo han descubierto. Y esta torre es enorme. Estás viendo una torre que a vista de un joven de 13 años parece que penetra el cielo. Una torre de 91 metros de alto y este es el templo del dios Marduk. Tienen acueductos, tienen todo tipo de cosas. Tú nunca has visto estas cosas en tu vida si eres Daniel. Este es un mundo por el cual tú no estás preparado. No nada más eso, pero los babilónicos tenían tecnologías muy avanzadas. De hecho, nosotros ahorita estamos usando tecnología de Babilonia en este momento. Por ejemplo, si tú tienes un reloj, ¿sabes por qué tu reloj tiene 60 minutos en una hora y 60 segundos en cada minuto? Porque los babilonios, su sistema de numeración era de 60. Nosotros contamos con un sistema de 10. Ellos contaban con uno de 60. Por eso el minuto está dividido en 60 segundos, la hora en 60 minutos. El círculo tiene 360 grados, porque eso es un factor de 60. Todas estas cosas son tecnología de ellos. Entonces, si tú usas un GPS, eso está basado sobre tecnología inventada o creada por los babilonios. Entonces, este no es un pueblo de salvajes. Estos no son unos mensos. Estas son personas tecnológicamente muy avanzados. Han construido una ciudad en poco tiempo de un tamaño que parece inimaginable. Está lleno de personas, 250 mil en números conservadores, 1/4 de personas. En ese entonces, esa es una ciudad muy grande. Hoy en día pensamos en el DF, en Singapur, en Hong Kong y decimos, pues no es tanto, no es un pequeño. En los días de Daniel, una ciudad de 250 personas, muros así de alto, una torre de 90 metros de alto. Él está en el metropolitano del mundo. Y este es un joven de 13 años. No nada más eso, pero ellos tienen leyes. Tienen el código de Hammurabi, el cual en algunos aspectos es rival a la ley de Moisés. Es una ley sofisticada. Tienen leyes de contrato, leyes de matrimonio, leyes de homicidio. En muchos aspectos es paralelo a la ley de Moisés. Los judíos se presumían. Pablo dice, ¿qué provecho tiene el judío? Mucho en todas las maneras. Tienen la ley, tienen las palabras de Dios. Los babilonios tenían una ley también y esa ley permanece hasta hoy. Gente lo conocen. Hay civilizaciones de hoy que todavía tienen bases en la ley de Babilonia. Es cierto, Nabucodonosor quería reclutar estos jóvenes inteligentes, pero no creas que él era un campesino buscando un sabio que le iba a decir qué hacer. Él no fue buscando hombres grandes para decir, ven y háblame y dime qué hacer. Él fue y buscó jóvenes con la capacidad de inteligencia porque él les quería enseñar su tecnología, su ciencia, su ley, su religión. Daniel no llegaba como el salvador de Babilonia. Y cuando ellos empezaron a acercarse y ver todo esto que están viendo, ellos se dan cuenta, hay otra gente en el mundo que también son inteligentes. Ellos tenían un mito de la creación.
Tenían una explicación de dónde venían todas las cosas. Tenían un mito de un diluvio universal que mató a todos. Entonces estamos hablando de una civilización sofisticada. Tenían religión. De hecho, Babilonia estaba saturado de dioses, de templos. Cada pared en la ciudad tendría un pequeño escarbado, hay un pequeño hoyo con un dios ahí. Miles de dioses. Había una diferencia entre los babilonios y los judíos. Los babilonios no pensaban en los dioses como dioses, como nosotros cristianos y judíos, que Dios era una categoría distinta. Ellos creían que dioses eran humanos, solo mejores, superhumanos, superhéroes. Es decir, que nada más eran mejores versiones de ellos. Tenías a los babilonios y los dioses eran básicamente eso, nada más mejor. Y esa es la diferencia entre el monoteísmo, como hablamos ayer, y el politeísmo. El politeísmo no puede tener un Dios que es categóricamente diferente, porque causa todo tipo de problemas lógicos al tratar de resolver eso. Entonces ellos atribuían, los dioses de Babilonia no eran aparte de la naturaleza, eran parte de la naturaleza. No eran de otra, eran de esta. Entonces todo fenómeno natural era atribuido como consecuencia de las acciones de dioses. Cuando dioses peleaban, había relámpagos, había tormentas, habían inundaciones, había hambres, había sequías. Eso los dioses provocaban porque ellos eran parte de la naturaleza. Ellos tenían muchos dioses. Algunos tenían Anu, el dios del cielo. Tenían Bel, el dios de la humanidad. Tenían Aía, el dios del abismo de agua. Tenían Smash, el dios de las tormentas. Tenían Ramom, el dios de la atmósfera. Adad, el dios, Sin, el dios de la luna. Tenían Marduk, el dios de Babilonia, el dios de la magia, el dios de la equidad. Y en tiempo llegó a ser conocido Marduk como el rey de los dioses. Y su templo era lo que ya vimos, el Torre de Babel. Tenían Nabu, el dios de la sabiduría, el conocimiento y el estudio. Y tenían un dios muy singular para los tiempos, para las religiones paganas. Tenían a Ishtar, que era una diosa. Ahora, muchas religiones paganas tenían diosas femeninas, pero normalmente eran sin consecuencia, no eran muy conocidas o muy alabadas. Pero Ishtar no era así. Ella era una de las 3 mayores dioses de Babilonia. Ella era la diosa de amor, guerra y sexo. Ellos pensaban que podían explicar todo el mundo con un cosmovisión humanístico y naturalístico o naturalista. En ese sentido, el mundo actual es casi idéntico. Los secularistas modernos también tienen sus dioses, dioses de la misma naturaleza, la equidad, la evolución. La naturaleza es su Dios, ciencia, teorías de género, teorías de raza. Estos son los dioses del mundo moderno, no muy diferentes a los dioses de Babilonia. Son de este mundo, no son divinos. El Dios del cristiano, el Dios del judío era un Dios divino, no de este mundo. Los dioses de los de Babilonia, todos eran de este mundo. Eran parte de los elementos de este mundo. Eran creados cuando el mundo en su mito llegó a estar, a ser. Junto con eso fueron creados esos dioses, como chispas de un mundo por venir. Pero los cristianos y los judíos servían y adoraban un Dios que no era de esta creación. El mundo moderno es muy similar a Babilonia. Hablábamos de los muros
Y por los que piensan que a lo mejor es algo exagerado, ¿dónde podrían sacar eso? En los 1920s, unos arqueólogos fueron a lo que es Babilonia, lo que es ahora Irak, era Babilonia, y ellos escarbaron y encontraron la puerta de Ishtar. Y lo desenterraron. Obviamente había estado tumbada, lo desenterraron, llevaron todas las piezas al Museo de Pérgamo en Berlín y reconstruyeron la puerta de Ishtar con las piezas originales. Y puedes ir a Berlín o virtualmente o físicamente y ver, y ahí está una foto de la puerta de Ishtar, y esa solamente es la parte baja, porque no tienen un museo suficiente alto para poner todo lo que han desenterrado. Está cubierto de estas piedras azules como azulejos hechos por ellos, brillantes. Y luego está cubierto de 3 imágenes de sus dioses: el dragón de Marduk, el toro de Hadad y el león de Ishtar, la diosa del sexo. Esa es la puerta que ellos traían a sus cautivos y a sus invitados. Aquí entrabas. Tenían varias puertas en sus muros, obviamente, pero esta era la puerta mayor. Si tú ibas a llegar a Babilonia de visita, si tú ibas a ser llevado de esclavo, de cautivo, te iban a traer a Ishtar. Tú ibas a llegar y ver esta puerta brillando en el sol, ese azulejo pulido y brillando, enorme puerta, y te iban a introducir a Babilonia a través de Ishtar. Esta puerta y la avenida que sale de ahí fue diseñada para intimidarte. Después, cuando tú pasabas, como puedes ver en ese dibujo, la puerta de Ishtar, y la parte que reconstruyeron es la parte bajita que ves ahí. Tú entrabas y después de esto había una avenida, se llamaba el Camino de la Procesión. Era 90 metros de largo y 18 metros de ancho. Era la avenida principal de Babilonia, donde entraban todos los turistas, todos los visitas, todos los cautivos, para que ellos entendieran quién manda. A través de eso tenían 60 estatuas de piedra de leones. El león de Ishtar. Y ese camino iba y terminaba en el Éufrates. Hablando de Ishtar, había un rito de Ishtar en Babilonia. En el templo de Ishtar, cada mujer de Babilonia tenía un deber sagrado de pagar su voto a Ishtar. No importa qué estado tenías en Babilonia, si eras pobre o rico, común o noble, toda mujer de Babilonia tenía que pagar su deber sagrado a Ishtar. Y consistía de que algún tiempo en su vida tenía que ir al templo de Ishtar y sentarse ahí y esperar que un hombre llegara, que la viera y decidiera que la quería, y aventaba monedas a sus pies, y ella tenía que ir y tener relaciones sexuales con ese hombre en el templo de Ishtar. Todas las mujeres de Babilonia. Dicen, mande. ¿Eso era solamente con un hombre o por un tiempo? Según lo que entendemos era una vez. Okay. Pero también las historias no siempre concuerdan en todo. Lo que sí nos dicen las historias es que era tan requerido que llegaban mujeres de muy alta clase en sus carretas y con guardias y con todos sirvientes, y ellas también tenían que ir y sentarse y pagar ese voto. Esa puerta, esa avenida, esos estatuas de leones, todos eran dedicados a Ishtar.
Cuando tú entrabas en Babilonia, tú no entrabas por la puerta de Marduk. Tú no entrabas por la puerta del Dios de la tormenta o el Dios de la humanidad. La entrada a Babilonia era la entrada por la puerta y por el camino de Ishtar. Ellos estaban diciendo a cautivos como Daniel que aquí no hay lugar para tus valores. Aquí no caben tus principios. Tú vas a ser traído aquí a fuerzas. Te vamos a introducir por la puerta de Ishtar. Tú vas a pasar por la avenida de Ishtar y te estamos diciendo que aquí nosotros mandamos y tus valores no importan. No hay lugar para tus creencias. Aquí en Babilonia tenemos nuestros principios, nuestras prácticas, y todos los que vienen aquí son introducidos por medio de ellos. Para Daniel, él encontró un lugar donde todo lo que él había creído ser bueno era malo. Y todo lo que él sabía que era malo, no solo era bueno, era requerido. Imagina a Daniel pasándose su primera noche en Babilonia. Ha llegado, ha visto los muros, ha visto la torre de Marduk saliendo y penetrando los cielos. Ha entrado por esta puerta, ha visto todos estos dioses paganos pintados en la puerta, ha pasado por el camino de la procesión, ha visto los leones de Ishtar representando la inmoralidad de esta ciudad. Puedes imaginar la gente de Babilonia diciéndole: Daniel, ya eres libre. Tú ya no tienes que preocuparte de esos 10 mandamientos. Esa religión tan estricta. Mañana te llevamos al templo de Ishtar. Te van a dar el chef personal del rey. Él te va a preparar toda la comida que se te antoja. Ya no vas a tener que preocuparte de ese monoteísmo. Te vamos a educar. Ya no vas a ser uno de esos monoteístas simples. Te vamos a introducir, vamos a ampliar tu mente. Te vas a dar cuenta que todo lo que tú atribuías a la providencia divina es nada más fuerzas naturales. Daniel, no te preocupes. Muy pronto, Sión va a ser una memoria que se desvanece. Te va a encantar Babilonia. Aquí todo vale. Aquí todo se puede. Un choque cultural. Daniel entró ahí y él no tuvo el tiempo para aclimarse. Él no tuvo la madurez de edad para poder procesar todo esto. Babilonia tenía la idea de indoctrinarlo y ellos lo introdujeron paz en un instante a todo lo más fuerte que podía existir en Babilonia. Ellos querían que lo supieras desde un momento. Aquí son nuestros valores que importan. Aquí tú vas a ser como nosotros queremos. Tú te vas a integrar a nuestra cultura. Tu cultura nos sirve. Y mañana vemos más.